también en la Unidad de Inteligencia 18 de Melilla, en el Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN de Vétera y en el Cuartel General de la Brigada Acorazada 12, donde tuve el privilegio de tenerle en la sección de planes. Ascendió a suboficial mayor y fue destinado a la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales en Granada, hasta que en agosto de 2020, pues sintiéndolo mucho, no lo sé, pues tuvo que pasar a la reserva, como nos pasa a todos. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario en el fin de carrera. Ha realizado una docena de cursos de posgrado en la Universidad de Granada, incluyendo en la actitud pedagógica, y actualmente se encuentra matriculado en cuarto curso de la Escuela Internacional de Doctorado, donde espera defender su tesis Los tercios, historia y leyenda. Ha publicado varios artículos en el Memorial de Caballería y en la revista Ejército y ha coordinado el volumen dedicado al Ejército de los Austrias de las colecciones legislativas aprendidas de la historia, publicada por el Mando de Adiestramiento y Doctrina. Administra actualmente la web Caballipedia, que les animo a consultar por su buen diseño y cantidad de información que tiene volcada, y que ya cumple prácticamente su 6º año de existencia con miles de visitas. En este caso, 12 millones de visitas. En 2018 fue galardonado con el premio Hernán Pérez del Pulgar por su historia orgánica de las grandes unidades y en 2020 con el premio In Memoriam Mané González Quirós por la historia de la profesión militar, donde demostró el verdadero origen y antigüedad de todos los empleos, cuerpos, escalas, especialidades y unidades del Ejército. Por lo tanto, estamos ante un investigador de fondo y de forma, las dos cosas. Hoy nos va a hablar de un tema que nos retrotrae a todo lo que estamos viendo. Estamos hablando de un ciclo dedicado a los tercios de infantería en unas jornadas extremeñas de la monarquía hispánica y él nos va a hablar de algo muy importante. ¿Cuál es el origen y cuál es la evolución orgánica de estos llamados tercios? El tercio de infantería española fue la máquina de guerra probablemente más perfeccionada de su época y el verdadero artífice de la revolución militar moderna. De eso no cabe la más mínima duda visualizando los documentos existentes. Se han vertido ríos de tinta sobre su plantilla, armamento, su táctica, sus campañas, como estamos viendo en parte de las conferencias de aquí, tanto en el ámbito científico como en el divulgativo. De hecho, en los últimos 20 años aproximadamente ha habido una eclosión de estudios científicos y de novelas históricas o historias noveladas que han vuelto a poner a los tercios en la visualización popular, cosa que no existía antes. Lamentablemente, muchas de obras siguen confundiendo la realidad con el mito, ya que hay autores que, siguen confiando ciegamente en obras escritas por algunos de los cronistas decimonónicos del siglo XIX, como el Conde de Clonar, sujeto a limitaciones conceptuales y metodológicas de su tiempo y que hay que entender. La tesis doctoral de Fernando Mogaburo pretende erradicar esos errores tras contrastarlos con miles de fuentes primarias que son per se irrefutables. Tanto las impresas, escritas por los propios soldados de los tercios, como especialmente las manuscritas que se custodian en diversos archivos nacionales y extranjeros. Toda una obra de titanes. En la conferencia de hoy ofrecerá en primicia un avance sobre el verdadero origen y destino de los tercios, así como los aspectos más interesantes de su evolución orgánica, no solo de aquellos destinados en Italia y en Flandes, los que sirvieron en la milicia, en la armada y en ultramar, como hemos visto en la conferencia anterior, que en pleno siglo XXI siguen siendo los grandes desconocidos de nuestra historiografía. Así que, Fernando, creo que va a ser muy, y sobre todo muy interesante lo que nos vas a contar. Adelante. Con vuestra presencia, mi general. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi coronel, querido Manu, por esas palabras, pero has mentido como un bellaco. El privilegio fue mío por tenerte de jefe, y no a la inversa. Bueno, vamos a hablar hoy, efectivamente, del verdadero origen de los tercios, que yo creo que a todos ustedes les va a sorprender porque no tiene nada que ver con lo que habrán leído en otras obras, lo que habrán escuchado algunos autores
y lo que sobre todo verán en YouTube. Voy a estructurar mi conferencia en estos 6 puntos, que en realidad se resumen a 3, como bien ha dicho el coronel Reyes: el origen, el destino y su evolución orgánica. Los tercios, efectivamente, fueron el verdadero protagonista de la revolución militar moderna, aunque Parker lo achacó a la evolución de la ingeniería y de la artillería, que no hacía más que defenderse de ellos. Y Roberts, que fue el que acuñó el término, tuvo la osadía de darle el protagonismo a los suecos, que ya vimos esta mañana en la brillante conferencia que nos ha dado Hugo, que duraron 5 minutos en esa revolución, cuando se enfrentaron de verdad a la fuerza motora, ¿no?, que fueron los tercios. Los tercios, en realidad, lo que hicieron fue cambiar la forma de combatir de la Edad Media, que se basaba en la primacía de la caballería feudal, compuesta por guerreros profesionales, pagados con tierras, con dinero, con armas o con títulos, sobre todo con títulos, mientras que los campesinos eran levados a la fuerza para combatir como peones, es decir, auxiliares para manejar la artillería, los ingenios neurobalísticos, para apoyar con la carga de sus arcos y ballestas, para apoyar la carga de los caballeros con sus arcos y ballestas, y sobre todo para servir como mano de obra barata y desechable a la hora de atacar y defender castillos. Como los suizos no tenían una buena caballería, porque vivían en un terreno muy montañoso, decidieron acorazar sus peones para intentar frenar a esas cargas temibles de la caballería alemana y borgoñona, a los cuales consiguieron derrotar sucesivamente las guerras suevas y la guerra borgoñana, valga la redundancia, acabando así con el sueño de Carlos el Temerario de crear, o mejor dicho, reconstruir el reino de la Lotaringia. No solamente los acorazaron, sino que además hicieron algo que no se había hecho antes, y es coger esos peones y formarlos en unos cuadros compactos, capaces de resistir a esas cargas. Los caballeros podían atravesar una formación de peones medievales como si fuera la mantequilla, pero estas formaciones compactas de peones acorazados, armados con lanzas, con alabardas, con las primeras espingardas, eran completamente insuperables. A la vista de que tenía que enfrentarse a esa combinación de peones suizos, que además habían sido contratados masivamente por los reyes franceses en lugar de sus propios campesinos, lo cual benefició obviamente a la agricultura y a la economía, pero perjudicó obviamente al tesoro, Fernando el Católico tuvo la brillante idea de promulgar en 1495 esta ordenanza de armamento general del pueblo. Yo creo que Fernando el Católico fue el verdadero cerebro detrás de la revolución militar, no el gran capitán. El gran capitán en realidad era un capitán de caballería, ni siquiera era general, fue allí como un capitán de caballería al mando de su propia compañía a Nápoles. Y allí fue promotor de una serie de innovaciones, pero también fue empujado por otras innovaciones como esta, que habían salido del cerebro de Fernando el Católico. Lo que hizo este rey fue ordenar a su pueblo que tenía que armarse, aun en tiempo de paz, de acuerdo con las capacidades económicas que tuviera. De esa forma, la clase alta seguía combatiendo la caballería acorazada, vestida de arnés de punta en blanco y con un caballo también bardado. La clase baja se conformaba con armarse con un pequeño venablo y un escudo, que eran un binomio inseparable. Recuerden las legiones romanas y los hoplitas griegos. Y en las clases medias pues podían elegir entre combatir como caballería villana, es decir, como jinetes ligeros, o como peones. Y en este caso podían elegir a su vez 3 tipos de armas: o bien la combinación de lanza y escudo, o bien la ballesta, o bien la espingarda. De esta forma se pudieron organizar 2 ejércitos para combatir simultáneamente en el Rosellón al mando del segundo duque de Alba y en Nápoles al mando del gran capitán. Un siglo después, Jerónimo Zurita, que era un cronista de la Corona de Aragón, tergiversó esta ordenanza, la interpretó a su modo y escribió lo siguiente: los peones se organizan en esta época en 3 tercios, un tercio con lanzas, un tercio con escudos y un tercio con ballestas y espingardas. Como vemos, él había separado por un lado los lanceros de los escuderos, que eran un binomio, como digo, inseparable, y por otro lado hablaba de tercios, pero no referidos a una unidad orgánica, sino a un porcentaje del conjunto de los peones. Bueno, pues hay muchos autores que, leyendo a Zurita y no consultando la fuente original, que es lo que tenemos que hacer de verdad los historiadores, pues han equivocado esto, han confundido esto con el origen de los tercios, cuando no tiene absolutamente nada que ver, como veremos a continuación. En 1503, las compañías que estaban en Nápoles, concretamente la de Diego García de Paredes, que era de aquí, el llamado el Sansón de Extremadura, los peones que las componían recibieron por primera vez el nombre de infantes, que viene a ser el equivalente italiano del peón, porque infanti en italiano es lacayo, viene a ser un sinónimo. Realmente el cambio es puramente etimológico, no tendría ningún sentido, pero sí que subyace
un cambio de concepto brutal, porque a partir de ahora el infante ya no va a ser un peón campesino elevado a la fuerza, sino un soldado reclutado de forma voluntaria para trabajar como profesional en el ejército. Y además no va a estar armado con esas ballestas y esos arcos que veíamos antes, sino sobre todo con armas de fuego. Fundamentalmente en esta época la espingarda. Y con esas espingardas la infantería del gran capitán, cuyo mérito fue el de ordenarles que se metieran en una trinchera y protegerlo detrás de una cerca, consiguió frenar en seco la carga de la gendarmería francesa, que hasta entonces se consideraba invencible. Esa y no otra fue la gran revolución del gran capitán. Pero como vemos, todo el proceso había nacido unos años antes en la mente de Fernando el Católico. Al año siguiente, en 1504, la infantería del gran capitán, que estaba en Nápoles, se agrupó en 2 coronelías por primera vez. El nombre de coronel viene también del italiano, que significa jefe de columna, colonello. De esas 2 coronelías, acabada la campaña ese mismo año de 1504, con la rendición de los franceses, quedó una coronelía allí en Nápoles como guarnición junto con la caballería feudal, y la otra coronelía vino a España al mando del Cristóbal de Villalba, que había sido uno de los capitanes de Gonzalo. Aquí intervino junto con el segundo duque de Alba, o mejor dicho, a las órdenes del segundo duque de Alba, en la conquista de Navarra. Luego participó en la Guerra de las Comunidades y finalmente fue desplegada en la frontera del Rosellón, en esta fortaleza de Salses y en otras de Perpiñán, otras dispersas por la frontera. Y allí, en un momento indeterminado, por ahora, porque no he encontrado ese manuscrito aún, pero lo encontraré, del siglo XVI se transformó en tercio, siendo por tanto la unidad más antigua de España. A partir de ese año se crearon nuevas coronelías para intervenir, en este caso, en Berbería, conquistando sucesivamente Mazalquivir, Orán, Bujía y Trípoli. Concretamente fueron 6 coronelías, que sumaban unos 7.500 efectivos. Y en 1510 todas ellas sufrieron un percance bastante grueso en los Gelbes, que siempre nos han traído muy mala suerte, y allí solamente sobrevivieron 1.500 infantes, que marcharon a Italia, se juntaron con los veteranos del gran capitán y una nueva coronelía que llegó allí al mando de Cristóbal de Zamudio, y de nuevo fueron masacrados en Ravenna por los franceses. Sufrimos casi 10.000 bajas, entre ellos el propio Zamudio y muchos, yo creo que casi todos los coroneles españoles. Como consecuencia de esta batalla, que los españoles perdimos 10.000 hombres, pero es que los franceses perdieron a su general y los 2 reyes acordaron firmar la paz. De esta forma, Nápoles quedó en manos de la caballería feudal, que no había que pagarla porque al concederle tierras a sus capitanes, automáticamente ellos se retroalimentaban, pero a la infantería sí que había que pagarle día a día a su soldada. Entonces, para ahorrar costes, tanto los franceses como los españoles licenciaron a su infantería. Los veteranos españoles, para no quedarse, obviamente, en el paro, pues la mitad de ellos marcharon a América, donde poco después conquistaron México, y la otra mitad fue contratada como mercenarios por las señorías italianas, que seguían en guerra entre ellos. Unos servían a Florencia, otros a Venecia, otro a Milán, y por eso en la batalla de Marignano, que es la que vemos en este lienzo, creo que es un fresco, mejor dicho, combatieron españoles contra españoles, pero ninguno por su rey. Acabada esta guerra, murió el emperador Maximiliano y todas las partes acordaron firmar la paz, en 1596, la paz de Noyon. Eso significó que cuando estalló de nuevo la guerra contra Francia, en 1521, hubo que reclutar un nuevo ejército, una nueva infantería. De hecho, eran 4.000 infantes que llegaron de Nápoles al mando del marqués de Pescara. La mitad de ellos serían, obviamente, veteranos, reenganchados de estos mercenarios que habían sobrevivido, los reengancharon, y la otra mitad serían bisoños. La novedad importantísima de este momento de 1521 es que Pescara, que era el jefe de esta infantería, ya no era coronel, había ascendido a general. Por lo tanto, las compañías de infantería dependían por primera vez del segundo de a bordo de Pescara, que era un maestre de campo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de coronelías, sino de lo que yo he llamado, motu propio, prototercios, puesto que aún no han recibido la denominación oficial. Concretamente, el primero estaba al mando de Juan de Urbina, y fue el que protagonizó la batalla de la Bicoca, de la que todos hemos escuchado hablar. Por cierto, una batalla en la que los españoles también perdimos bastantes soldados. Es falso que solamente muriera uno de una coz, eso es una leyenda urbana. Basta con leer a Cereceda, como bien sabe Hugo, para saber que no fue así. Y este prototercio de Juan de Urbina, yo creo que enlazó prácticamente sin solución de continuidad con el futuro tercio de Sicilia. En la batalla de Pavía había un segundo prototercio al mando de Juan de Mercado. Y este sí que tengo dudas de que en el año 30 sufrieron una reforma, y aunque esas compañías luego dieron lugar al tercio de Nápoles, yo creo que el prototercio se reformó, perdió su maestre de campo. Pero vamos, las compañías estaban ahí. Sea como fuere,
todas esas compañías marcharon con el emperador a Viena en 1532 para detener a los otomanos. Allí en Viena ya había unas compañías que habían llegado antes, a las que yo he llamado... de hecho fue Juan Luis Sánchez, mi maestro, al que si me está viendo por YouTube, que lo espero, le mando un fuerte abrazo, porque todo lo que le voy a contar esta noche básicamente lo he aprendido de él. Pues allí habían quedado ya unas compañías en Viena, como les digo, que darían lugar al prototercio de Hungría I, y consiguieron frenar el avance del sultán, que no se atrevió a presentar batalla al ver a los españoles. Para servir como distracción, el emperador optó por enviar un cuarto prototercio a atacar Coroni, que era una fortaleza que no tenía ninguna importancia estratégica, como les digo, era solamente una mera distracción, y allí fue un tercio que, una vez tomada la plaza, fue relevado y marchó a guarnecer el ducado de Milán, que en el año 1535 había sido anexionado por el emperador. Había muerto su duque, el último Sforza, si no recuerdo mal, y fue reanexionado el imperio, porque realmente nunca dejó de serlo. Ese mismo año, de forma simultánea, los dos prototercios que habían marchado a Viena con el emperador, puesto que el de Hungría se reformó, se repartió entre esos dos, marcharon unos meses a Nápoles, unas compañías y otras compañías a Sicilia. Esto tendrá gran importancia en el futuro, como veremos a continuación, y de allí volvieron a reunirse para conquistar Túnez. Al año siguiente, el emperador retó a un duelo personal, como caballeros que eran, no lo olvidemos, a Francisco I, de forma que el que ganara se quedaba con toda Italia. Francisco no se molestó en contestarle y Carlos pilló un rebote muy grande y decidió invadir Francia. Puso asedio a Marsella. Allí intervino un sexto prototercio, mandado por Garcilaso de la Vega, que no solamente era un gran poeta, sino amigo personal del emperador y había sido capitán de caballería en la jornada de Túnez. Esta campaña de Marsella fue un fracaso. No pudimos tomar la ciudad, el ejército tuvo que emprender la retirada y sufrimos una epidemia de peste que causó más bajas que las balas francesas. Una de ellas fue la de Garcilaso, en este caso no por la peste, sino por una pedrada en la cabeza cuando intentaba asaltar la fortaleza de Lemuy. Cuando los supervivientes llegaron a Génova, el emperador promulgó este famoso documento del que todo el mundo habla, pero muy pocos han visto. Y esto es evidente porque dicen muchas tonterías sobre él. Y basta con leerlo para entender cuál es el verdadero origen de la palabra tercio. De entrada, no fue promulgado en 1534, como también pueden leer ustedes muchas veces, sobre todo en Facebook, que allí hay mucho historiador de premio Nobel, sino el 15 de noviembre de 1536. Y este debería ser el día de los tercios, no el 31 de enero, pues fue el día que se crearon. No fue una ordenanza. En ningún momento el emperador dijo, bueno, pues a partir de hoy he decidido que, como hace nuestro Geme o nuestro rey, a partir de hoy el ejército va a tener esto, tantos regimientos, tantas unidades, tantas brigadas, cada regimiento con tantas compañías y cada una con tantos fusiles. No fue nada de eso. Fue una mera instrucción económica. Luego incidiré sobre eso. En la instrucción se hablaba de 3 tercios. Eso es cierto. El tercio de Nápoles y Sicilia, el tercio de Lombardía y el tercio de Milán. Perdón, el tercio de Málaga. Pero, si seguimos leyendo, no nos quedamos solamente en el preámbulo, veremos que había 4 maestres de campo. Y si hay 4 maestres de campo, exactamente igual que ahora hay 4 coroneles, implica 4 regimientos. Pues en aquella época no eran más tontos que nosotros, y 4 maestres de campo implicaban 4 unidades. ¿Por qué le llamaron tercios y no cuartos? Pues porque, como les he dicho antes, el emperador se limitó a dar órdenes a sus pagadores de que abonaran los atrasos a la infantería que había participado en la campaña de Marsella. No solamente a los españoles, que era lo único articulado en tercios, también a los alemanes y a los italianos, en los cuales la palabra tercio no aparecía para nada. Si hubiera sido una revolución, habría afectado a todos. Lo que hizo el emperador fue ordenar que se les pagara y los pagadores lo hicieron en 3 fechas diferentes, puesto que la infantería estaba repartida en 3 guarniciones diferentes. Los que habían venido de Nápoles y Sicilia, unos con Álvaro de Grado, que eran 12 compañías, y otros 9 compañías al mando de Ripalda, se les pagó a finales de septiembre. Los que ya estaban de guarnición en Lombardía desde el año anterior, al mando de Jerónimo Mendoza, cobraron a mediados de octubre. Y los que acababan de llegar de Málaga con Garcilaso, que como había muerto lo había relevado Juan de Vargas, cobraron a finales de octubre. Y estos eran el tercio de Málaga. Como esto de Málaga a estos pseudohistoriadores no les cuadra porque los otros 3 tienen nombre italianos y este tiene nombre Boquerón, pues no puede ser, Málaga no. Vamos a cambiarle ese nombre, vamos a ponerle tercio de Niza, que nunca existió, tercio de Cerdeña o tercio de Saboya, que fueron tercios que sí que existieron, pero 60 o 70 años después. El único nombre que tuvo este tercio fue el de Málaga. Y no le dio tiempo de tener más porque 2 años después todos estos tercios desaparecieron.
En 1538, el marqués del Basto, que fue era sobrino y descendiente de Pescara, reformó 3 de esos tercios, los 3 italianos. Una reforma era en aquella época equivalente a una adaptación orgánica actual, por la cual una compañía podía ser segregada de un tercio, agregada a otro o bien disuelta. Cuando todas las compañías de un tercio eran disueltas, el tercio desaparecía, porque eran como un contenedor. Era más parecido a una agrupación táctica que a un regimiento actual. Las compañías entraban y salían en función de la necesidad táctica. Pues Basto reformó estos tercios porque descubrió que los capitanes cometían 2 tipos de fraudes. Por un lado, se quedaban con la paga de los desertores y de los fallecidos, porque de esa forma, en unos casos, en su propio beneficio, y en otros casos podían socorrer a las viudas y a los huérfanos, que como los soldados tenían prohibido casarse, eran todos ilegítimos, por lo tanto no tenían derecho a pensión. Y, por otra parte, esos capitanes habían aceptado sobornos de las autoridades de los pueblos por los que pasaban, de forma que alojaban a los soldados no en la casa de los ricos, sino en la de los pobres, en las cuadras y en las porquerizas. Los soldados se amotinaron. El motín llegó a oídos del Basto y cortó por lo sano, nunca mejor dicho, porque le cortó la cabeza a la tercera parte de los capitanes, mandó otra tercera parte a España y con los 8 restantes organizó el primer tercio que desde el principio, desde su nacimiento, ya tuvo este nombre, futuro tercio de Lombardía. 2, llamados por eso el tercio viejo, porque se había formado con las compañías originales. Este tercio tenía 8 compañías, una de ellas solo de arcabuceros y 7 mixtas de piqueros y arcabuceros, teniendo en cuenta que los piqueros que llevaban armadura se llamaban coseletes y cobraban un escudo más. Pero como vemos, solamente había picas y arcabuces. Además, en cada compañía había un alférez que custodiaba la bandera, no la llevaba. Ya nos habló ayer Antonio de esto. El alférez tenía un abanderado, pagaba 3 escudos a un abanderado para que la llevara él, y el alférez solamente se encargaba de custodiarla y pasearlo, rendir honores cuando había una revista o estaba el rey o algún capitán general. Había un sargento encargado de la disciplina, 2 atambores y un pífaro encargados de la música, tanto para transmitir órdenes como para que la compañía marchara al paso, y un cabo por cada 25 soldados. La primera plana estaba al mando del sargento mayor, tenía un furriel que le auxiliaba en las tareas de la disciplina, la logística, los alojamientos, las pagas, etcétera, y por supuesto nombrar los servicios. 8 alabarderos para escoltar la bandera, luego veremos dónde. Un barrachel y 4 jinetes que actuaban como policía militar y 4 oficios logísticos, el contador, el alguacil, el cirujano y el capellán. Esta fue la única plantilla teórica que tuvo un tercio en toda su vida, al menos durante los 100 primeros años. Todas las otras plantillas que circulan por Internet son falsas. En 1632, Felipe IV promulgó una ordenanza por la cual se asignaban unas nuevas plantillas, con 12 compañías, los tercios de España y 15 los de Flandes. Nadie le hizo ni caso. Los tercios tuvieron en todo momento las compañías y los soldados que podían. Había tercios con una compañía, tercios con 30. Había compañías con 40 soldados, compañías con 400. Lo que no tenían ningún tercio era una compañía de rodeleros. Eso es otra leyenda urbana. La rodela era un arma individual, como el morrión o como la espada. La cargaba el soldado que quería primero pagar su coste, porque las armas que tenían los soldados se las pagaban ellos. Y si se las daba al rey, luego le descontaba el precio del sueldo. Por lo tanto, había que ser muy masoquista para cargar con el peso de una rodela y encima tener que pagártela tú. Cuando el rey nunca te pagaba por llevar rodela, te pagaba por llevar arcabuz o pica, que eran las armas reglamentarias. ¿Quién llevaba, por lo tanto, la rodela? Pues el alférez, que iba de oro y grana para proteger la bandera, el abanderado, por supuesto, los aventureros que acompañaban a los tercios sin cobrar, se contentaban con con el botín, y los entretenidos, que eran unos soldados reformados que acompañaban al tercio, o jóvenes de la nobleza que aspiraban a un puesto en el tercio una vez que hubiera una vacante. Eso sí podían llevar la rodela, y esos son los que aparecen en los tapices, pero no existió nunca el soldado rodelero. Esta ilustración, que es de Pablo Uteiral, está ambientada en el sitio de Castilnuovo, y allí fue donde desapareció el tercio de Málaga, que fue el único que no fue reformado por Basto, sino que murió con las botas puestas. Bien, pues esto que les acabo de contar es el origen de los tercios. Cualquier otra cosa que ustedes lean por ahí es ciencia ficción, porque esto es lo que dice la instrucción de Génova, que es la única fuente primaria y irrefutable que habla sobre este tema. Todo lo demás son conjeturas. Desaparecidos estos tercios viejos, son realmente los únicos que podríamos llamar con este nombre, se crearon nuevos tercios. Yo les llamo los tercios de la serie 2, como los BMW, porque ya verán ahora que los podemos ir agrupando en función de la época en la que se crearon y el motivo.
Estos tercios de la serie 2 tuvieron un bautizo de sangre un poco nefasto. Fueron masacrados por los franceses y los suizos en la batalla de Cerisoles, con muchas más bajas que la de Rocroi. Ahí se tomaron los suizos su revancha por lo de la bicoca. Nadie habla de esta batalla. Todo el mundo habla de Rocroi, pero esta fue mucho peor y nadie la conoce. Posteriormente, 3 años después, los tercios de Nápoles, Sicilia y Hungría marcharon con el emperador a Alemania, donde derrotaron a los protestantes en la batalla de Mühlberg. Y esta es una batalla muy curiosa, porque en las crónicas de la batalla los tercios no aparecen con los nombres que nosotros pensamos que deberían tener. El tercio de Nápoles sí aparece así, pero al año siguiente marchó a Hungría y allí recibió este nombre. El tercio de Sicilia, antes de llegar a Mühlberg, había pasado por Flandes y por Hungría, y en las crónicas de la batalla de Mühlberg aparece como tercio de Hungría. Pero es que el tercio que se había creado Basto en 1538 para ir a Hungría, había pasado luego por Lombardía y por lo tanto aparece en la crónica de Mühlberg con el nombre de Lombardía y no tiene nada que ver con el tercio viejo, es otro tercio de Lombardía diferente. Este tercio luego marchó a Flandes y allí fue el protagonista de la batalla de San Quintín. Y en 1560 los Estados Generales obligaron a Felipe II a replegarlo, con tan mala suerte de que las galeras que traían a este tercio naufragaron en la playa de la Herradura, en Granada, y el tercio se hundió por completo, 4.000 efectivos, desapareció. Y en las crónicas del desastre se le citaba como tercio de Flandes. ¿Quiere esto decir que los tercios no tenían un nombre propio? Ningún tercio tuvo nunca un nombre propio. Tenían alias, como los delincuentes. Y a medida que van pasando de un teatro de operaciones a otro, iban recibiendo nuevos alias. Por eso es muy importante conocer la vida orgánica de los tercios. Porque cuando Hugo Cañete se encuentra en la batalla de Norrin, en un tercio de Saboya, tiene que saber si era el de Saboya 1, el de Saboya 2, o era el tercio de Lombardía que había pasado luego por Saboya. Por esto es importante conocer realmente la orgánica de los tercios. Algo que realmente a los universitarios no le dan mucha importancia. Ellos están más preocupados por la historia social y económica, obviamente, pero a los militares nos preocupa mucho más este tema. Desaparecida la serie 2, el emperador creó la serie 3 porque había que proteger Italia del pirata Dragut y del avance otomano. Inmediatamente participaron en la conquista de la plaza tunecina de Magdía, que en aquella época se llamaba África. De allí marcharon a la guerra de Siena y de Córcega. Después socorrieron la isla de Malta, donde estaba la Orden de San Juan y 3 compañías del tercio de Sicilia. Son los únicos que resistieron el asedio. Los otros tercios llegaron allí, nada más desembarcaron en la playa, los otomanos salieron corriendo. O sea, eso no fue una gran victoria de los tercios, solamente fue una victoria de la Orden de San Juan y de esas 3 compañías de Sicilia. Y por último, los tercios de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, de esta serie, y en Lombardía de la serie 2, marcharon con el duque de Alba Flandes, inaugurando así el camino español. Felipe II era un gran administrador, un excelente burócrata, un gran rey, pero fue un nefasto estratega. Cometió muchos errores estratégicos y uno de ellos fue pensar que estos tercios iban a estar 2 meses en los Países Bajos porque iban con el duque de Alba, que era el general más laureado de aquella época. Estos tercios estuvieron allí 80 años y precisamente por culpa de Felipe II, como luego veremos, no consiguieron ganar la guerra. El único tercio que sobrevivió, de los 4 que fueron originalmente, fue el de Sicilia, por eso se lo he puesto en amarillo y esta es la pauta que verán en las siguientes diapositivas. El único tercio que vino a España, en 1710, si no recuerdo mal. Desaparecida la serie 3, Felipe II crea la serie 4 para, justo a tiempo para intervenir en la batalla de Lepanto, y lo hace porque ya se da cuenta de que los tercios de la serie 3 no van a volver de Flandes. Entonces crea un nuevo ejército de maniobra. Pues aunque le parezca mentira, con lo grande que era el imperio, Carlos I solo tuvo un ejército de maniobra, el de Lombardía, que se había movido por Austria, por Grecia, por Nápoles, por Túnez, pero solo tuvo uno. Y es Felipe II el que crea el segundo en Flandes. En España no teníamos ninguno, por ejemplo. Estos tercios de la serie 4, como les digo, estuvieron en la batalla de Lepanto, donde combatió, por cierto, Miguel de Cervantes. Primero como soldado del tercio de Moncada, cuando este se reformó pasó al de Figueroa y cuando este también a su vez fue reformado en Flandes pasó al de Sicilia 4. Estos mismos tercios de la serie 4 son de los que no han hablado también esta mañana mis 2 tocayos. Enhorabuena por vuestra conferencia porque ha sido magnífica. Son los que conquistaron Portugal, al mando también del duque de Alba. Y otro error estratégico de Felipe II fue precisamente no establecer la capital del imperio en una ciudad con un puerto impresionante y bien comunicado con América y con Filipinas como era Lisboa. Se la llevó a la Sierra de Madrid, no sé a qué, a verle la cara a la Ayuso, porque no me explico otro motivo. Allí en Lisboa quedó de guarnición un tercio, en la Torre de Belén,
que los que hayan estado allí la conocerán, y en el Castillo de San Jorge. Otros 2 tercios de esta serie, el Flandes y el Italia, marcharon a los Países Bajos, con Juan de Austria. Fue una época muy penosa porque la plata de América no llegó y estos tercios se amotinaron. Los alemanes, los italianos y los valones se amotinaban antes del combate, pero los españoles tenían tanto orgullo que se amotinaban siempre después, para que nadie dudara de que lo habían hecho por cobardía. Estando amotinados en Alos, los soldados del tercio de Italia tuvieron noticias de que los otros tercios veteranos estaban asediados en Amberes por los holandeses. Y estos empuñaron sus armas, fueron a Amberes, a marcha forzada, le pegaron una paliza a los holandeses, que todavía están esperando a ver de dónde les vino, y ya que estaban en Amberes aprovecharon para saquearla. Y eso fue una de las causas que originaron la leyenda negra. Y luego tranquilamente volvieron al motín. Así eran los soldados españoles. Los tercios de la serie 6 desfilaron por París, y esto es algo que muy poca gente sabe, al mando de Alejandro de Farnesio. Y esto que podríamos celebrar como un gran triunfo fue nuestro mayor fracaso. Otro error estratégico de Felipe II, porque esos tercios estaban destinados a conquistar Holanda, a reconquistar Holanda con Farnesio en un par de años. Pero Felipe II le ordenó interrumpir la campaña para ir a apoyar a los católicos franceses, que estaban pegándose contra los protestantes franceses. Y a nosotros lo que mejor nos venía era que los franceses se mataran entre ellos. Como les digo, un gran error de Felipe. Para sustituir a estos tercios, mira, que estaban en Francia, se elevaron 2 tercios de Italia. El tercio de Luis de Velasco, llamado Nápoles 6, y un tercio de Saboya, el Saboya 1. Después de un par de años de campaña, el tercio de Luis de Velasco estaba muy maltrecho, y el de Saboya, que había ido sin maestre de campo, se reformó para completarlo. Y eso obligó al rey a crear un nuevo tercio en Saboya, en 1600. Del cual, por si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan, el trabajo fin de máster del coronel Reyes, que es magnífico, y ha retratado perfectamente la historia de este tercio, excepto en un punto que luego les diré. Pasamos a los tercios de la serie 7, que fueron muy efímeros, duraron muy poco tiempo, pero fueron los más fotogénicos. Y María Fidalgo, que aquí presente, nos podrá dar buena fe de ello, porque están en todos los lienzos que adornaron el Salón de los Reinos del Buen Retiro. Por ejemplo, aquí tenemos al tercio de Medina, junto con los tercios viejos de Flandes, en la rendición de Breda, con Ambrosio Spínola. Aquí tenemos al tercio de Saboya 3, que había ido a Alsacia con el duque de Feria, asaltando la fortaleza de Rheinfelden. Aquí tenemos a los tercios de los que esta mañana nos ha hablado Hugo, ese mismo tercio de Saboya y el tercio de Fuenclara, con el cardenal Infante en la batalla de Nördlingen. Aquí tenemos al tercio de Nápoles 7 y de Oliveira, con Gonzalo Fernández de Córdoba, que obviamente no era el gran capitán, sino un tataranieto suyo, en la batalla de Fleurus. Y si hiciéramos un zoom con un dron sobre esta batalla, veríamos rápidamente cómo combatía un tercio. Es muy fácil. Todos los piqueros se agrupaban en un cuadrado que se llamaba escuadrón, que podía ser más ancho que largo, más largo que ancho, en función del terreno y del enemigo. Los arcabuceros de las compañías mixtas formaban a los 4 flancos, y los arcabuceros de las compañías de arcabuces y luego los mosqueteros formaban en las 4 mangas que había a vanguardia y retaguardia, para repeler las cargas de la caballería. Los jinetes nunca hemos tenido un pelo de tontos, y no nos gusta quedar ensartados como si fuéramos un pinchito moruno. Por lo tanto, en vez de cargar lanza en ristre contra el escuadrón de picas, lo que se hacía era esta maniobra tan curiosa llamada caracola, que representó aquí perfectamente Snayers. Consistía en ir galopando hasta 30 pasos del escuadrón de picas, allí descargar los pistoletes, esos que están aquí al lado, que les recomiendo que los vean, a bocajarro, y luego volver tranquilamente a retaguardia para recargar. Como ven, en este lienzo, la caballería suponía un papel muy importante, tanto cualitativa como cuantitativamente en esta época, algo que también nos ha contado hoy Antonio. Esto desmiente todas esas teorías de que la infantería iba sola por el mundo y que la caballería en la Edad Moderna tenía un papel secundario. Falso. Cuando la caballería no cumplía su objetivo, la infantería estaba condenada a la extinción. Y eso fue lo que les pasó a los tercios de la serie 8 en la batalla de Rocroi. Por ejemplo, a los de Belandia, al de Cerdeña 3 y había otro más, no me acuerdo cuál. Más los tercios viejos que seguían allí, obviamente. ¿Qué es lo que pasó en esta batalla? Pues que el duque de Alburquerque, que mandaba el ala española de la caballería, cargó contra la francesa y la echó del campo. Capturó la artillería y se dedicó a clavarla, es decir, a meterle un clavo por el ojo de fuego para inutilizar el cañón. En ese momento, el maestre de campo general de la infantería española, que era el conde de La Fontaine, tenía que haber ordenado que avanzara. Se habrían apoderado del campo y ahí habría acabado la batalla a primera hora de la mañana. Pero La Fontaine no lo hizo porque era un completo inútil, aparte de un poco portugués. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que por aquí hay un vecino.
¿Qué pasó? Que al no ordenar el avance, la caballería francesa se recuperó. Cargó contra la española, que estaba exhausta, y la expulsó. Se apoderó de los cañones y empezó a disparar tranquilamente a los escuadrones de Picard. Y, al contrario de lo que cuenta la leyenda urbana que circula por internet, los franceses no nos tenían ningún miedo. Exactamente igual que nosotros no tenemos miedo a los rusos. Si vamos a Ucrania, yo le tendría miedo a que un tanque ruso fuera mejor que el mío, pero no al soldado ruso per se. Pues eso pasaba en aquella época. Los franceses no nos tenían ningún miedo, avanzaron y nos derrotaron. Fueron rindiendo uno a uno todos los escuadrones españoles, hasta que quedó solo uno, que estaba formado por los futuros regimientos de Galicia y de Zamora. Los tercios de la serie 9 tuvieron muy mala fama. Son estos que todo el mundo les acusa de corruptos, de decadentes, de que por culpa de ellos se perdió el imperio. Pero lo cierto es que cuando Carlos II murió, el imperio estaba prácticamente intacto, como luego veremos. Estos tercios de la serie 9 son muy desconocidos. Primero, porque no tenían un tercio de Nápoles asociado. Segundo, porque no tienen ningún nombre chulo. Como ven, todos los apellidos eran de sus maestres de campo. No ganaron ninguna batalla importante. Consiguieron quedar en tablas en la batalla de Senefe, nada más. Y sufrieron derrotas estrepitosas, por ejemplo la de Orbasano, aquí en Lombardía, donde todos los maestres de campo de todos los tercios españoles murieron. Y la mortandad fue terrible. El coronel Reyes nos podrá hablar mejor de ella, que lo ha estudiado. ¿Cuántos miles de españoles murieron? Mucho más que en Rocroi, ¿sí o no? Este fue el verdadero final de los tercios, no la batalla de Rocroi, porque entre Rocroi y esta no pasó nada. No perdimos ni un palmo de terreno porque la batalla de Rocroi fue en Francia, no fue en Flandes. Bien, todos estos tercios de los que hemos hablado hasta ahora eran expedicionarios. Estaban compuestos por soldados profesionales. Porque los tercios no se habían creado para defender, sino para ofender. La frase no es mía, es de Juan Luis Sánchez. Eso significa que estaban diseñados para imponer la voluntad del emperador fuera de las fronteras de España. ¿Quién defendía a España? La caballería de la Guarda de Castilla, que era el último vestigio de la caballería feudal, y una serie de presidios que teníamos en la frontera del Rosellón, en la costa de Granada, etc. Cuando hacía falta reforzar estas unidades con más infantería, se levantaban los tercios de la milicia concejil. Por ejemplo, el tercio de Moncada y el de Figueroa, que participaron en la campaña de las Alpujarras, en Granada, antes de ir a Lepanto. En Canarias también teníamos una milicia, porque estaba tan lejos y ninguna potencia europea tenía capacidad para invadirla, que bastaban con armar a unos milicianos, es decir, a unos campesinos, artesanos, carreteros, les dabas un arcabuz 3 días al año y ya se bastaban y se sobraban para detener a los posibles corsarios ingleses que llegaron allí, como fue el caso de Blake. Pero esta milicia, de la cual pretenden descender los 2 regimientos que hoy día tenemos en Canarias, tuvo una vida muy irregular, no puedes tener nada que ver con ellos, y además tenía muy mala fama. No sé si le podrán leer eso, pero ya se lo digo yo. Estos tercios no tenían maestres del campo. Perdón, no tenían maestres de campo, tenían maestros del campo, porque sabían más de la agricultura que de la guerra. Y esa es una carta que se le mandó al rey, a Felipe II, quejándose del mal estado de que estaban en aquellas milicias. Para poner un poco de orden, Felipe II optó por promulgar el reglamento de la Milicia General del Reino, por la cual, aunque todos los españoles estaban obligados en edad militar a defender el reino en caso de agresión, se les daban una serie de prebendas, de las cuales también ayer nos habló Antonio Manzano. Por ejemplo, el derecho a llevar armas por la calle, a llevar espada por la calle, porque eran caballeros. El derecho a que sus mujeres pudieran llevar joyas y vestidos lujosos, que estaban prohibidos por el Concilio de Trento. El eximente de albergar soldados en su casa cuando un tercio pasaba por su pueblo. O el eximente de ser arrestados por deudas, por ejemplo, ¿no? Olivares quiso llevar esto más allá, quiso convertir esta milicia en un equivalente de la milicia holandesa, porque realmente fue la milicia holandesa la que nos derrotó. Los tercios ganaron todas las batallas en Flandes, pero perdieron la guerra, porque esta milicia holandesa fue cojonuda. Fíjense el aspecto que tenía, esta milicia que retrató Rembrandt en esta ronda de noche. Olivares quería una milicia exactamente igual, no como la que había en Canarias, y por eso organizó lo que vino a llamarse la Unión de Armas, que era un contingente de 140.000 milicianos repartidos de forma proporcional por todos los territorios de la monarquía. Fíjense que ahí Castilla tiene un peso desproporcionado, no solamente porque fuera el reino más grande, sino porque ahí están unos territorios que no son estrictamente castellanos, como el reino de Granada, los reinos de Andalucía, Extremadura, Galicia y Vascongadas. Y Antonio nos podrá decir si era o no verdad que de esos territorios precisamente nacía ahí la mayor parte de los soldados de los tercios castellanos, y no en la propia Castilla, porque yo creo que en aquella época mucha gente en Teruel, en Soria y en Ciudad Real no debía vivir. Olivares quiso dar ejemplo organizando a su costa el regimiento que, por ser el primero, el rey le concedió el privilegio de encabezar el escalafón, el regimiento de la Guardia del Rey.
porque fue regimiento. Y fue regimiento y no tercio porque se quiso premiar a su jefe con el cargo de coronel porque cobraba el doble que un maestre de campo, algo más que el doble. Un maestre de campo cobraba 80 escudos o ducados, dependiendo de la época, 40 de los cuales era por ser capitán y otros 40 por la ventaja de ser maestre de campo, y a un coronel cobraba 200 escudos o 200 ducados. Aparte que tenía otra serie de prebendas y además era un oficio como más prestigioso, porque no nos olvidemos, originalmente había sido el jefe del maestre de campo. Olivares convenció a otros colegas suyos de la nobleza de que levantaran sus propios regimientos, y se levantaron concretamente 14. 7 completos y 7 solamente en cuadro, los cuadros de mando, para que luego el rey los completara con soldados de la milicia. Estos regimientos tuvieron su bautismo de fuego en la batalla de Leucate, en el Rosellón, tomaron fácilmente la fortaleza, porque aquello era un despliegue de gente impresionante, pero debido a la descoordinación que se produjo entre sus jefes y entre sus cuadros de mando, sus oficiales, sus capitanes, porque eran milicianos, no eran realmente profesionales, los franceses consiguieron recuperar la fortaleza y echarlos a patadas de allí del Rosellón, que por cierto nunca recuperamos. El tiempo que estuvieron estos regimientos en Cataluña hicieron que los catalanes, por lo visto, cometieron algunos desmanes y los catalanes aprovecharon para proclamarse independientes. No es que les hagan falta muchas excusas a los catalanes para proclamarse independientes, les basta con el España me roba, pero ya bastó con aquellos tercios, la habían liado allí parda para que aprovecharan la coyuntura. Les salió el tiro por la culata porque los franceses aprovecharon para invadir Cataluña y estuvieron allí 12 años. Felipe IV cometió el error, o bien porque no pudo, estratégicamente, o porque no quiso, o porque estuvo mal asesorado, de no traerse tercios de Flandes y de Italia, veteranos, para expulsar a los franceses de Cataluña y someter a los catalanes. Y en su lugar haber mandado tropas bisoñas, que es lo que se venía haciendo desde el principio. Sino que encomendó esta guerra de Cataluña a la milicia, que estaba recién creada y era su ojito derecho. A tal efecto se crearon 2 tercios en Cataluña, uno en Aragón, uno en Mallorca, uno en Valencia, uno en Navarra, cuyos únicos soldados profesionales eran precisamente los que custodiaban estos presidios, estas fortalezas en tiempo de paz. El resto eran campesinos, artesanos, sin experiencia militar, como habíamos visto desde la Edad Media. Por lo tanto, esta guerra se prolongó 12 años, pero al final se ganó. Yo creo que más por aburrimiento de los franceses que por otra cosa. Y eso hizo que Felipe IV se confiara e intentara hacer lo mismo aquí en Extremadura. En lugar de traerse a los tercios profesionales, encomendó esta guerra de nuevo a la milicia. A tal efecto, levó 4 tercios en Extremadura, que luego, cuando fueron reactivados en la Guerra de Sucesión, recibieron los nombres de Badajoz, Plasencia, Alcántara, Trujillo, no así el de Extremadura, propiamente dicho, porque este venía de Jaén. Se elevaron 10 tercios en Galicia, llamados pilones, de los cuales Antonio tiene un magnífico artículo, que le recomiendo, cuya lectura recomiendo. Se llamaban pilones porque se sorteaban a los mozos en función de las listas de las pilas bautismales. En el antiguo Reino de León, que ahora se llamaba Frontera de Castilla, se elevaron 3 tercios más un cuarto en Asturias, un tercio que dio un resultado esperpéntico, porque al año siguiente habían desertado todos menos 49, con lo cual el tercio fue reformado. También es absurdo que el Regimiento Asturias pretenda descender de esto, primero porque no le corresponde y segundo porque ya vimos que es un tercio nefasto. Y en el Reino de Granada se elevaron 2 tercios de la milicia, uno en el casco de Granada, concretamente estaba acuartelado en la Alhambra, y otro disperso por las fortalezas que tenemos en la costa de Almería, Málaga y Granada. En todas esas torres que si ustedes visitan las playas, las verán. Pues allí estaba ese tercio de la costa. Acabada la campaña de Portugal, solo quedaron en pie 5 tercios que habían sido elevados en las provincias de Castilla y Andalucía, más el sexto que no lo he incluido porque era portugués, como ya nos ha dicho Antonio. Y yo estoy hablando hoy solamente de tercios españoles. Como estos tercios pasaron, acabada la campaña, al ejército regular. Fueron, digamos, profesionalizados. Y además fueron los primeros que vistieron de uniforme. Y el pueblo español, como no tenían un nombre propio, los bautizó con el color de las casacas. Y así el tercio de Toledo los bautizó como los azules, al de Madrid como los colorados, al de Burgos los amarillos, al de Córdoba los verdes y al de Sevilla los morados. Este tercio de Sevilla era el descendiente del regimiento del rey, de Olivares, que había sido reformado a tercio en 1662. Durante la guerra de la Liga de Burgos hubo que crear 10 tercios nuevos de la milicia, y como los colores del arco iris son limitados, pues hubo que repetirlos. Y así los tercios de Sevilla, Burgos y Murcia pues fueron conocidos como los azules nuevos, el de Gibraltar como los colorados nuevos, el de León como los amarillos nuevos, el de Valladolid y Cuenca como verdes nuevos, el de Toledo como morados nuevos. Y aparecieron el tercio de Segovia vestido de blanco, que ya había utilizado, un color que ya había utilizado el tercio de Málaga, por ejemplo, el tercio de la costa, y de gris vistió el tercio de Jaén. A Felipe V le hizo mucha ilusión esto de vestir de blanco, porque es un color que le gusta mucho a los franceses, ya llevaban la banda blanca en aquella época, y en 1706 decidió que toda su infantería y su caballería iba a vestir de blanco, toda, no ya por regimientos como hasta ahora, sino completa.
Eso lo hizo para identificar la española de la infantería francesa, que había elegido el color gris, la prusiana había elegido el azul, la británica el rojo, la sueca el amarillo, la rusa el verde, pero no tuvo en cuenta que durante 50 años estuvimos pegándonos tortas solo contra los austríacos, que también habían elegido el blanco, con lo cual la medida no fue muy acertada. Quizás habría sido mejor haber elegido el morado. Estoy convencido de que a todos ustedes les han contado la película de que no había tercios en ultramar, que los tercios eran europeos y que en América nunca los exportamos. Pues les voy a demostrar hoy que les han mentido. Es obvio que cuando llegó Colón allí, con las 3 carabelas, pues el 99,9% de los que llevaba eran marineros. Pero en el segundo viaje ya fue una expedición de conquista y ya llevó 25 jinetes de las guardas de Castilla y 205 infantes, que se bastaron y se sobraron para someter a los caribes y a los arawaks, porque tienen la fea costumbre de comerse los unos a los otros, entonces quedamos muy poquitos. En 1513 se emprendió una expedición de conquista propiamente dicha a tierra firme, que vendría a ser el equivalente actual de Venezuela, Colombia y Panamá. Allí llevó Pedrarias de Ávila 30 jinetes, 200 infantes y 1000 colonos. Y los 200 infantes estaban al mando de Hernando de Fuenmayor, que era maestre de campo. Obviamente, como en Europa no había ese año un tercio, no podía verlo en América. Pero cuando los ingleses atacaron Cartagena de Indias en 1640, esos infantes que estaban allí en Cartagena estaban agrupados en el tercio de tierra firme, un tercio del ejército español en América, del que todo el mundo niega que existiera. Pero no lo digo yo, lo dicen los manuscritos, que es a donde tenemos que ir los historiadores, a buscar la historia. Cuando Hernán Cortés conquistó México, se llevó a 16 jinetes, 500 infantes y 108 marineros que, como les quemó las naves, pasaron también en la infantería. Y estaban al mando de un maestre de campo, Cristóbal de Olid. Insisto, como no había tercios todavía en Europa, no podía verlos con Hernán Cortés. Nueva España era un territorio enorme de grande y había muy pocos españoles allí. Bastante tenían con acuartelar una compañía en cada uno de estos presidios que estaban en la frontera con los apaches y los comanches. Pero cuando hacía falta, esas compañías se reunían en el tercio mexicano. Por ejemplo, cuando hubo que socorrer Filipinas o cuando hubo que intentar expulsar infructuosamente a los ingleses de Jamaica. Allí intervino el tercio mexicano. Perú fue conquistado por Pizarro con 36 jinetes y 180 infantes, pero inmediatamente empezaron a llegar allí españoles como churros, atraídos por las riquezas del Imperio Inca y por la leyenda del Dorado. Como consecuencia, cuando estalló la guerra civil entre pizarristas y almagristas, se organizaron allí 6 prototercios. Estamos hablando de 1534, prototercios. Aquí tienen los nombres de los 5 primeros maestres de campo y el sexto fue Pedro de Valdivia, que acabada la guerra civil fue enviado a Chile a acabar con los araucanos. ¿Qué problema había en Chile? Pues que al contrario que había pasado con los incas y los aztecas, los araucanos no tenían un emperador al cual cortarle la cabeza para que el pueblo se rindiera. Los araucanos eran tribus muy dispersas por todo el territorio, que era enorme, y no conseguimos nunca rendirlos. Allí estuvimos en guerra 200 años. Y para proteger la frontera del Chile colonial, del Chile, digamos, civilizado, establecimos allí 2 tercios permanentes, el de Oroco y el de Yumbel, que llegaron al siglo XIX y luego fueron integrados al ejército chileno. Así que fíjense si había tercios en América. Estos tercios eran muy curiosos porque tenían 5 compañías de caballería y 4 de infantería o viceversa. Porque en Chile, como ya les he dicho, era un territorio muy extenso y hacía falta mucha movilidad. Hubo otras expediciones a Norteamérica, por ejemplo, la de Coronado a Arizona, la de Soto a Florida, la de Orellana a la Amazonía, la de Mendoza al Río de la Plata. Y en todas las películas verán que los protagonistas de estas conquistas son aventureros desarrapados, sanguinarios, se matan los unos a los otros, alcohólicos, asesinos, pendencieros. No es falso. Eran militares españoles con sus graduaciones exactamente igual que en Europa, maestres de campo, capitanes, alféreces y sargentos, porque la estructura militar de Europa se exportó a América. El problema es que aquello era tan grande y había tan pocos españoles que difícilmente podíamos montar tercios. Bastante teníamos con organizar algunas compañías. A Filipinas fue Legazpi sin ningún caballo, porque obviamente la travesía era tan larga que se los habrían comido los propios marineros, pero llevó 200 infantes, encuadrados en 2 compañías al mando del maestre de campo Mateo del South. Fueron los protagonistas de la famosa batalla de Cagayán, que estamos hartos de escuchar en las redes sociales que allí no hubo tercios contra samuráis. Pues miren, cualquiera que haya estudiado la historia del Japón feudal sabe que a un campesino japonés le estaba prohibido empuñar una katana, le cortaban el pescuezo.
Porque el ser samurái no era un oficio, era una casta. Igual que pasaba con la caballería en Europa durante la Edad Media, o igual que había pasado con la caballería del Imperio Romano. Era una clase social. Tú podías ser samurái con señor, con un shogun o un daimyo, o podías ser un samurái sin señor. Si eres un samurái sin señor, se te llamaba ronin. Y podías alistarte de pirata y combatir a los españoles en Cagayán. Pero que fueras o no ronin no significa que no fueras samurái. Por lo tanto, en Cagayán hubo samurái. Pero es que encima los españoles, anda, eran del tercio de Filipinas. Luego en Cagayán sí que hubo tercios contra samuráis, le pese a quien le pese. No solamente hubo un tercio en Extremo Oriente, sino dos. Porque en 1606 los holandeses arrebataron las Islas de las Especias a los portugueses. Y como Portugal ya era española, pues el rey Felipe III ordenó al capitán general de Filipinas: macho, echa a esta gente de allí. Y para allá que se fue con 3.000 soldados del tercio de las Molucas. ¿Cuántos llevamos? Pues para que luego digan que no había tercios en ultramar. Obviamente, para llevarse los tercios de Europa a América o a Filipinas había que montarlos en la armada, en los barcos de la armada. Y España tenía la suerte de contar con dos armadas potentísimas. La primera era la Armada Aragonesa, que estaba fundamentalmente compuesta por galeras, porque estaba concebida para combatir en el Mediterráneo. De hecho, es la que había conquistado Mallorca, Sicilia, Cerdeña e incluso Nápoles. Las galeras eran una especie de hidropedales que solo servían para transportar soldados de un sitio a otro. Muy mal combatían porque solo tenían como máximo 9 cañones ahí en la proa, y solo en la proa, o sea que tenían que ir maniobrando la galera para poder dispararle a alguien. Todo el espacio de la galera, como pueden ver ahí, estaba ocupado por los propios remeros, y toda la bodega estaba llena de la comida y el agua de esos remeros. Solo había espacio para llevar atrás a los oficiales en el castillo de popa y un puñado de soldados en el castillo de proa, junto con los cañones. ¿Cuántos? 15, 20, 30 soldados. La vida en la galera era un sufrimiento continuo, porque solo podía navegar de día y en verano, porque una ola de medio metro la tumbaba. Era incomodísima, los soldados no tenían sitio ni para sentarse y por supuesto no podían quitarse su armadura porque no tenían espacio para dejarla. Por lo tanto, si la galera volcaba, el soldado se iba al fondo. Por eso, la vida en la galera era terrible y solamente servía como castigo a los propios galeotes. ¿Cuándo se montaba un soldado en la galera? Pues cuando tenía que ser transportado desde Málaga hasta Sicilia, o bien cuando había que perseguir a algún pirata por el Mediterráneo. Y solo se hacía durante unas horas al día y luego pues se paraba en alguna caleta para descansar. Por lo tanto, es falso que hubiera un tercio permanentemente embarcado en la galera. Las galeras de Sicilia llevaban unos soldados de su tercio, 30 o 40, en función del espacio que tuviera cada galera. Las galeras de Nápoles, lo mismo. Las galeras de Génova, como Génova era una potencia aliada, pues usaban los soldados del tercio de Lombardía. Las galeras de España llevaban a los soldados bisoños a Italia, luego no les hacía falta escolta. Y casi siempre volvían con los soldados licenciados, luego tampoco les hacía falta escolta. Así que no hubo nunca un tercio embarcado en galeras. Por lo tanto, este no es el origen de la infantería de marina. La segunda armada que teníamos los españoles era la castellana, que estaba fundamentalmente basada en el Cantábrico hasta que luego pasó aquí al Mediterráneo, como ahora veremos. Perdón, al Mediterráneo no, al Estrecho, al Atlántico, pero a la parte de Cádiz, a Sevilla. Esta no estaba compuesta por galeras, sino por carabelas y luego por galeones. Tanto la carabela como el galeón no es que tuviera muchas comodidades, pero por lo menos eran lo suficientemente grandes como para permitir que un soldado, 50, 100, incluso 500, como ahora veremos, viviera dentro del galeón durante varios meses, que duraba la travesía pues, de España a América y luego de América a Filipinas. Ahí tienen las medidas de la galera más grande de la historia y del galeón más grande de la historia. La galera es la de Juan de Austria en Lepanto y el galeón Trinidad, que es ya de la última época de este tipo de nave. Como ven, aunque tenían la misma longitud, la misma eslora, 60 metros, el resto de las proporciones son completamente diferentes. Por ejemplo, la galera desplazaba 200 toneladas y el galeón 5.000. La galera podía llevar 100 infantes, esta galera 100 infantes y 9 cañones, y un galeón 500 infantes y 140 artilleros. Pero estas son las dimensiones de las estrellas de la muerte de la galera y del galeón. Lo normal es que fueran como la mitad, como máximo. De todas estas dimensiones, de todas esas cifras, tienen que partirla por la mitad para que fuera lo normal. Quiero esto decir que la infantería marina no pudo organizarse en las galeras del Mediterráneo, se organizó en las carabelas y luego galeones del Atlántico. La primera vez que se embarcó infantería de marina de forma permanente no fue en 1537 en el tercio de Nápoles, que era un tercio del ejército de tierra, sino en la Armada Guardacostas que Fernando el Católico había organizado en Granada y en la que
unos años después organizó Carlos I en las costas de Andalucía. Es decir, de Tarifa para el Mediterráneo eran galeras, descendientes de las aragonesas, de Tarifa para el Cabo San Vicente eran carabelas y luego galeones para navegar por el Atlántico. Bien, ambas, mientras que la escuadra de guardacostas de Granada se incorporó luego, se transformó en la escuadra de galeras de España y se dedicó sobre todo a eso, a llevar y traer soldados a Italia, la escuadra guardacostas de Sevilla, estaba basada en Sevilla pero era de Andalucía, se fue disuelta, como pueden ver en ese manuscrito. Y en su lugar se organizó la Armada de la Guarda de Indias, que esta no protegía las costas de los piratas, sino que acompañaba a los barcos a América a la ida y a la vuelta. Normalmente se hacían 2 viajes al año, uno antes de la temporada de huracanes y uno después. Había veces que, porque los barcos tenían que sufrir una carena, tenían que, digamos, pasar el mantenimiento de segundo escalón, una reparación allí en América, se retrasaba tanto el mantenimiento que les pillaba la temporada de huracanes y entonces solamente salía una vez al año. Esta Armada de la Guarda tenía infantería embarcada, como todas, pero esta infantería, dividida en compañías, cada compañía en un barco, que como mínimo eran 2, la capitana adelante y la almiranta detrás, pero normalmente podían llevar 20 o 30 galeones más para proteger en función de cuántos barcos mercantes protegieran, esas compañías se agrupaban en un tercio. Este fue el primer tercio de la infantería marina, el tercio de la Guarda de Indias, creado en 1561, como dice la ordenanza de Felipe II. No hay que inventarse nada, si ya está todo escrito. A diferencia de los tercios del ejército, este tercio no estaba concebido para desembarcar y combatir reunido. Estaba siempre disperso por sus galeones y sus capitanes eran los capitanes de los barcos. Por lo tanto, no tenía un maestre de campo, tenía un gobernador, cargo que al principio desempeñaba el propio capitán general de la Armada o su almirante. Y luego ya en el siglo XVII se nombró un tercero de a bordo, digamos, para quitarle a los otros 2 este puesto, ¿no? Este cargo y este trabajo. Los corsarios y bucaneros que había allí en el Caribe obviamente no tenían tampoco un pelo de tonto, parecían de caballería y por lo tanto esperaban a que la Guarda de Indias estuviera en Europa repostando para atacar Cartagena, La Habana o Portobelo. Para evitarlo, el virrey de Nueva España, con buen criterio, organizó una armada propia allí en el Caribe, la Armada de Barlovento, que contaba con su propio tercio. Este es el protagonista de todas las de todas las películas y series de piratas, como Black Sails, en las que, por supuesto, los españoles siempre hacemos de malos. La verdad es que el tercio no fue demasiado eficaz, ni su armada, porque los piratas siempre atacaban en el lado contrario del Caribe, donde estuviera la armada y su tercio. Obviamente. Pero es que encima siempre careció de barcos y de hombres suficientes, porque en cuanto tenía los necesarios para ser efectiva, el rey la confiscaba y se la traía a Europa. Por lo tanto, el virrey tuvo que organizarla, como ven, en 4 fechas diferentes. Las cosas en el Pacífico, como su propio nombre indica, eran mucho más tranquilas. Allí, aquello estaba tan lejos que ni Inglaterra ni Holanda tenían capacidad para llegar allí e invadir Perú. Por lo tanto, allí solamente llegaban corsarios a título particular y de tarde en tarde. Por ejemplo, Drake a finales del siglo XVI o Lermit a principios del XVII. Por lo tanto, para transportar la plata de las minas del Potosí a Panamá bastaba con 1 o 2 galeones, que no necesitaban un tercio completo, sino que sacaban compañías, 1 o 2 compañías, del tercio fijo que había en el Callao, otro tercio permanente en América. Si han estado ustedes atentos y no se han dormido, a pesar de los esfuerzos que me estoy esforzando por conseguirlo, se habrán dado cuenta que me he saltado de la serie 4 a la serie 6. Y es porque la serie 5 fue muy marinera. La primera operación anfibia que se hizo aquí en el Atlántico fue la conquista de las Azores, en la que intervinieron el tercio de Figueroa, del que hemos hablado antes, y los tercios de Bobadilla, Íñiguez y Mejía, que después de conquistar las Azores marcharon a Flandes, allí desaparecieron todos, menos el de Bobadilla, que vino a España, aquí fue el regimiento Zamora. El de Figueroa, por tanto, no puede ser antecedente del regimiento Córdoba, ni de la Armada del Mar Océano, ni de la Infantería de Marina, porque desapareció en Flandes, como un regimiento más del ejército. Estos tercios de la serie 5 también se embarcaron en la armada mal llamada Invencible, para intentar conquistar Inglaterra. Estaba previsto que esta armada recalara en Flandes, embarcara allí a los tercios de Alejandro Farnesio, invadieran Inglaterra. Otro gran error de Felipe II fue poner a su mando a un tío que no tenía ni idea de marina, como era el duque de Medina Sidonia. Lo nombró porque era el capitán general de las costas de Andalucía y Mar Océano, y por lo tanto le correspondía a él, pero podía haber nombrado a cualquier otro, a un marinero con experiencia. Este señor se pasó todo el viaje mareado y encima no tenía ni idea. En vez de forzar el paso hasta Flandes, a pesar de los ataques de los ingleses, que eran minoría y tenían barquitos muy pequeñitos, decidió darse una vuelta turística por las Islas Británicas y en Escocia perdió la mitad de la armada por culpa de los naufragios. Y allí
se hundieron el tercio de Nápoles 5 y el tercio de Sicilia 5, que duraron, pues eso, lo que un caramelo le aporta un colegio. Estaba prevista una segunda oleada, pero como la primera fracasó, pues ya no se hizo la segunda. Y el único tercio reclutado para la segunda oleada fue el de Juan del Águila, que como no pudo ir a Inglaterra, lo mandaron a Francia, concretamente a Bretaña. Y allí se encastilló en esta fortaleza de Blavet, como habían hecho los irreductibles galos de Asterix y Obelix, que vivían, por cierto, muy cerquita. Cuando se entregó la fortaleza a los franceses, después de que se alcanzó la paz en 1598, el tercio fue de nuevo embarcado y se envió a Irlanda. Y ahí en Irlanda sufrieron bastante porque los irlandeses no se pusieron de acuerdo entre ellos. Eran unos tíos muy echados para adelante, pero hubo una descoordinación y eso permitió que los ingleses los derrotaran, como les había pasado a los escoceses en la película de Braveheart. Pues eso le pasó a este tercio. El tercio volvió para España y se trajo consigo a unas cuantas familias irlandesas que dieron aquí a dinastías muy famosas como los O'Donnell. En 1602 se organizó la Armada del Mar Océano, que a diferencia de la Guardia de Indias, con la que muchas veces se confunde, esta no iba y venía a América, sino que protegía todas las costas de España, todas las costas atlánticas. Y se articuló en 3 escuadras, cada una de ellas con su propio tercio. El tercio del Cantábrico era el de Juan del Águila, que había pasado por Bretaña y por Irlanda. Además tenía un segundo tercio en el Estrecho, basado en Cádiz, y un tercer tercio en Lisboa, compuesto por portugueses. Posteriormente se reforzó con un tercio de valones basado en Dunkerque, que se dedicó fundamentalmente al corso, y con un tercio de napolitanos en la capital de este reino, en Nápoles. Y este tercio de Nápoles, de la Armada del Mar Océano, suele confundirse con los tercios del ejército, pero no tienen nada que ver. Este sí estuvo embarcado, en los otros no. No solamente se dedicaba esta Armada del Mar Océano y esos tercios a combatir en alta mar contra los enemigos y piratas, sino que además se convirtieron en una especie de marines, una fuerza de reacción rápida capaz de actuar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, aquí en Europa saquearon Burdeos, en África conquistaron Larache, en América, como bien tiene Hugo en su libro, que le recomiendo también su lectura, estuvieron en Salvador de Bahía expulsando a los holandeses y luego pasaron a San Cristóbal. Y yo me gustaría luego, en el turno de preguntas, le voy a hacer yo la pregunta a María Fidalgo: ¿por qué, si esto se supone que es San Cristóbal y ahí, en teoría, había ingleses, por qué hay una bandera holandesa? Espero que luego me responda. Bien, durante mi investigación para la tesis doctoral he descubierto 250 tercios españoles, de los cuales hoy les he hablado más o menos de la mitad, aunque ustedes no se lo crean. He ido rápido, pero ha sido sustancioso, 120 y tantos tercios les he mencionado esta noche. Aquí tienen un diagrama, perdón, que esto se ha quedado como pillado, ahora. Aquí tienen un gráfico de cómo fue la evolución numérica de los tercios. Como ven, aumentó muchísimo su número a partir de la independencia de Portugal y de Cataluña, porque fundamentalmente la diferencia consistía en tercios españoles, que es cuando se elevó la milicia. En cambio, el resto del tiempo, todos los teatros de operaciones tuvieron más o menos un número muy estable de tercios españoles, entre 3 y 6. En Flandes llegamos a 9, en el mejor de los casos, durante periodos muy concretos, pero generalmente eran eso, entre 3 y 6 tercios. Solamente esos picos se producen, como ven aquí en España, por culpa de las guerras contra Portugal y Cataluña. Hay que decir que, aunque parezcan muchísimos más, numéricamente yo creo que eran equivalentes, porque los tercios del siglo XVII tenían entre 500 y 1.000 soldados y los del siglo XVI tenían entre 3.000 y 4.000. Entonces, quizás el número de españoles alistados en todo momento fue bastante estable, pero yo creo que no existe ningún estudio sobre eso. No sé si Antonio conocerá alguno. Ya es difícil conocer el número de tercios, imagínense el número de soldados. De la mayor parte de los tercios que les he hablado esta noche son, por supuesto, los levados en Castilla y León, pero también los había de otros territorios españoles, como Aragón, Navarra, Granada y, por supuesto, Portugal, que era español en esta época. Además, había tercios de otras naciones, puesto que el Imperio Español era un imperio multinacional, multiétnico y multilingüístico. Y digo bien naciones porque no es un invento de la Revolución Francesa ni de las Cortes de Cádiz. En esta época se llamaba naciones a cada uno de los territorios de la corona, y ahí lo ven. Por ejemplo, de la nación italiana teníamos tercios reclutados en el reino de las dos Sicilias, que a pesar del nombre incluía también Nápoles. Del reino de Cerdeña, del ducado de Milán, del ducado de Parma, de donde era Alejandro Farnesio. Del antiguo reino de la Lotaringia, que se había desmembrado en ducados, teníamos regimientos luego convertidos en tercios de neerlandeses, que en esta época se llamaban alemanes bajos. Por ejemplo, del ducado de Weldres, al cual pertenecía el condado de Holanda. Del ducado de Brabante, que hoy día vendría a ser equivalente a Bélgica, y al cual pertenecía el condado de Flandes.
del Ducado de Borgoña, que luego pasó a Francia, o del Ducado de Saboya, que luego se partió entre Francia e Italia. Todos estos territorios pertenecían al Sacro Imperio y además tenía otros ducados de nación germánica. Por ejemplo, el Archiducado de Austria, que también nos aportó unidades a nosotros, regimientos, porque los alemanes siempre combatieron en regimientos. Los austríacos pocos, porque ellos ya tenían su propia guerra contra los otomanos, pero algunos tuvimos. Sí tuvimos muchos más regimientos procedentes del Ducado de Baviera o del Ducado de Alsacia-Lorena o bien de los cantones católicos suizos. Por ejemplo, el de Uri, que es el de este escudo, o Unterwalden o el de los Grisones, que antes nos ha hablado Antonio. De los territorios más orientales del Sacro Imperio teníamos, del Reino de Bohemia, por ejemplo, tuvimos muchos gastadores. Se ve que estos tíos trabajaban mucho en las minas de Silesia y les gustaba más el pico y la pala que el arcabuz. Y la mayoría de los gastadores que tuvimos en Flandes eran bohemios. En cambio, tanto los húngaros como los croatas, como los albaneses, pocos, pero también los hubo, nos aportaron sobre todo regimientos de caballería ligera. Tuvimos, creo que fueron 6 regimientos irlandeses que luego se transformaron en tercios. Y en Flandes se capituló la presencia permanente de un regimiento tercio y luego regimiento, luego tercio inglés y otro escocés. Y por supuesto, los tercios de los que ya os he hablado en ultramar, que estaban compuestos por españoles. Españoles nacidos en España o españoles nacidos allí, es decir, criollos. Lo que no tenían estos tercios eran indígenas ni esclavos. Los pardos y los morenos no formaban parte del ejército de los Austrias y con los Borbones en el siglo XVIII se encuadraron en batallones independientes de la milicia, batallones de pardos y de morenos, pero con los Austrias no formaban parte del ejército. Aunque en Facebook verán ustedes que fueron los soldados españoles, indígenas tlaxcaltecas del tercio aquel de Nuevo México el que conquistó Filipinas. Bueno, no fue así. Otra leyenda urbana. Bueno, como les he dicho antes, cuando murió Carlos II, esos tercios tan decadentes de los que tanto nos han hablado, en realidad habían mantenido el imperio prácticamente intacto. Habíamos perdido Portugal y su imperio por culpa de la milicia, no de los tercios regulares. Habíamos perdido el Franco Condado porque estaba defendido por su propia milicia y no había ningún tercio. Y aparte, desde que se cerró el camino español, aquello era indefendible y no nos servía para nada. Y, por supuesto, se había perdido Holanda por, como les he dicho, la ineptitud estratégica de Felipe II. Pero el resto del imperio estaba intacto cuando llegó aquí Felipe V. Así que los tercios no eran ni decadentes ni corruptos. Habían cumplido con su deber. Teníamos 60 en 1700, repartidos de esa forma. 35 españoles, 7 italianos, 8... valones, 9 alemanes y 1 suizo. No nos quedaba ningún irlandés porque el rey Guillermo de Orange había prohibido que sirvieran ya los británicos aquí en nuestro ejército. Como ven, los españoles suponían un 58%. Pero estas cifras están un poco alteradas porque unos años antes, en 1697, la paz de Ryswick había reformado un montón de unidades de naciones. Lo normal es que en cada teatro de operaciones los españoles fueran el 30%, no el 10%, como también pueden ustedes escuchar por ahí, el 30%. Siempre españoles. El 30% alemanes y el 30% de fuerzas del país. Es decir, que si combatíamos en Flandes eran valones y si combatíamos en Lombardía eran italianos. Y el 10% restante del resto de naciones. Como unos eran regimiento y otros tercios, unos tenían coroneles y otros maestres de campo, pues Felipe V eso le rayaba mucho y decidió en 1704 transformarlos a todos en regimientos. Un error. Primero porque el tercio era el pie español. Segundo porque los tercios habían mantenido durante 183 años el imperio intacto. Y bastaron 6 años desde que fueron transformados a regimientos para que nos echaran a patadas de Italia y de Flandes. Por supuesto, hubo otras connotaciones, tácticas y estratégicas y logística y tal, pero combatíamos con los franceses a nuestro lado por primera vez en la vida, el todopoderoso ejército de Luis XIV. ¿Por qué nos echaron? Pues yo creo que algo tendrá que ver la orgánica, ¿no? Algún papel desempeñó este cambio. Quizás le causó una crisis de identidad a los soldados de los tercios, no lo sé. Los regimientos estos, como procedían de tercios que no tenían nombre, no podían tener nombre, hasta que en 1707 a los de España y en 1718 a los que venían de Italia y Flandes, Felipe V les dio un nombre propio por primera vez. A partir de ahora, los nombres que vean ustedes en los manuscritos, en las crónicas, en los tratados, sí van a ser nombres propios. Los de antes eran alias. Al tener un nombre propio, podían tener un escudo, que antes no existía. Y ese escudo se incorporó por primera vez a las banderas, que a partir de ahora ya no serán de los capitanes, como en la época de los tercios, sino del rey. Ahí les he puesto, por ejemplo, el regimiento de Badajoz. Un regimiento que no pertenecía al ejército, por eso no vestía de blanco, pertenecía a la milicia. Porque el regimiento de Badajoz regular se disolvió precisamente este año que se creó la milicia, en 1734. Cuando los tercios estaban en Flandes o estaban en Italia, sabían perfectamente quién había llegado allí primero, quién era el más viejo. Pero claro, cuando se juntaron todos aquí, ¿cómo se distingue
¿Y cómo sabíamos qué tercio era más antiguo que otro? Pues para solucionar eso, Felipe V ordenó a Samaniego, que era el fiscal general del Consejo de Guerra, que hiciera una pesquisa y que averiguara la antigüedad de cada uno de esos regimientos. Este hombre tuvo que basarse en los papeles que le presentaron los coroneles de los regimientos. Y estos prevaricaron, con todas las letras. ¿Por qué les interesaba que su regimiento fuera el más antiguo? Porque tenía más posibilidades de ascender a general. Por lo tanto, se inventaron o pagaron, sobornaron a funcionarios para que les falsificaran unos documentos que decían, por ejemplo, que el tercio de Sicilia había llegado allí en 1284 con Pedro III de Aragón. Pero así es, así está en la pesquisa de Samaniego. Obviamente, Samaniego no se tragó todas las trolas, algunas se tragó, todas no. A partir de ahí ya los regimientos tuvieron una antigüedad fija, que les sirvió de poco, porque en 1823 Fernando VII los liquidó. Disolvió todo el ejército español. Lo que no habían conseguido los franceses, los otomanos, los holandeses, lo consiguió Fernando VII, llamados por unos el deseado y por otros el indeseable. Disolvió todo el ejército, porque había cumplido con su deber constitucional de defender a España de una segunda invasión francesa de la cual los alumnos de la LOCSE no tienen ni idea. Bastante tienen con saber la de Napoleón. Al año siguiente se creó un nuevo ejército y a los nuevos regimientos se les dio por sorteo, como en la lotería de Navidad, el nombre, la antigüedad y el historial de los regimientos disueltos. Por lo tanto, el hoy Regimiento Saboya no tiene nada que ver con el Regimiento Saboya de Felipe V ni con el Tercio Saboya que estuvo allí. Es un regimiento que tiene el honor de custodiar el historial de aquella unidad. Luego pasó lo mismo en la República. Azaña se cargó también el 70% del ejército. Y al 30% restante hizo lo mismo, sorteó de nuevo las antigüedades. Como consecuencia de esas dos reformas masivas, los regimientos que hoy existen en el ejército tienen unos historiales, digamos, en depósito y una antigüedad, digamos, prestada. Les he ordenado ahí en esta tabla los 15 regimientos actuales del ejército que dicen descender de los tercios. Esto es lo que ellos dicen y esa es la antigüedad que tienen. La triste realidad es esta. Solo el regimiento Zaragoza, que está en Alcantarilla, tiene bien su origen y antigüedad. Tercio de Lisboa, 1579. El resto se la ha inventado, se ha equivocado de tercio, se ha equivocado de año, donde tenía que decir Saboya 3, dice Saboya 1. En fin, hay algunos casos muy extremos. No me voy a entretener en la tabla porque no tenemos tiempo, pero como van a estar en YouTube, las pueden ustedes consultar tranquilamente en casa. Le voy a contar dos casos muy extremos. El Regimiento del Rey, organizado en 1632 por Olivares. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice la orden de fundación, que la pueden ustedes consultar en el archivo de Almansa. Esta orden es la que aparece en el Real Decreto que le concedió al Regimiento del Rey de nuevo su nombre en la transición, porque durante la República y durante la dictadura de Franco, todos los regimientos con nombres monárquicos perdieron sus nombres. Al rey no sé si le pusieron inmemorial, al reina le pusieron Lepanto, a la princesa y al príncipe no sé cuál. Pues aquí se le devolvió su nombre de rey y se le devolvió su antigüedad real, 1632. Bueno, pues los componentes del Regimiento del Rey, por aquello del inmemorial, se vinieron arriba y contraviniendo no solo a su antigüedad oficial, sino a su antigüedad real, decidieron que descendían de la Banda de Castilla, que conquistó Sevilla en 1248. Pero es que la Banda de Castilla era una unidad de caballería y además se creó un siglo después. En Sevilla no estuvo. Una aberración completa. Entonces rayan al esperpento. Algo menos esperpéntico es, por ejemplo, el Regimiento Arapiles, que se organizó en 1965 a partir de un batallón de cazadores que existía desde un siglo antes. Bueno, pues, ¿dónde se celebró la batalla de Arapiles? ¿Comodín del público? Bueno, pues han inventado que descienden de la Compañía de la Tuna de Salamanca. Sí, así como lo escuchan. Yo estoy deseando escuchar mañana la conferencia de Enrique Sicilia para que nos cuente si esta tuna combatió a los portugueses en la batalla de Meisal con picas o con guitarras. Los errores en las antigüedades no siempre buscan beneficiar a una unidad. Algunas veces, sin pretenderlo, las perjudican. Por ejemplo, el caso del Regimiento Isabel la Católica, que está en Pontevedra hoy. Este nombre lo recibió en 1943, pero este regimiento no era nuevo, no se había creado ese año, sino que había combatido la Guerra Civil con el número 29. Y si vamos al estadillo último de la Segunda República, de 1935, resulta que el Regimiento 29 era el Zamora, el protagonista del milagro de Empel y de la batalla de Rocroi. Así que fíjense, si este regimiento que está en Pontevedra, en vez de pensar que es del siglo XIX, no podría presumir, con todo el derecho del mundo, de tener 3 siglos más de historia. Para que vean que ustedes que la historia militar está hecha unos zorros, una vez es a favor y otra en contra de las unidades.
Esto no le va a gustar al coronel Reyes, pero lo tengo que contar, si no, no sería honesto por mi parte. ¿Qué pasó con el regimiento Saboya? A Samaniego le presentaron este documento. Unas compañías que habían llegado con Álvaro de Sande después de la batalla de Mulberg, allí a Lombardía, un siglo después dieron lugar a tres tercios diferentes. Obviamente esas compañías no podían tener una que ver con otras. Esto fue una falacia. Eran compañías completamente diferentes, con 1000 vicisitudes entre unas cosas y otras. A Samaniego se la colaron y decidió que, por lo tanto, el Saboya tenía que tener la misma antigüedad que Lombardía. Y como la antigüedad falsa que le habían atribuido al regimiento de Lombardía era 1537, pues el Saboya la misma. Hasta ahí, bien. Pero llega un señor que se llama Ferrer Couto, que no solamente no era historiador, sino que encima era muy mal militar, porque de hecho lo echaron del ejército, se tuvo que dedicar al periodismo, y como releyó a su gusto el documento este de Samaniego, decidió que el tercio de Saboya lo había mandado Álvaro de Sande. Y de ahí viene el error que hasta hace 5 minutos ha tenido el regimiento Saboya en su puerta una placa diciendo: este regimiento se creó en 1537, su primer maestre de campo, Álvaro de Sande. De aquí viene el error. De un libro escrito por un incompetente, me van a permitir la expresión, en 1847. Esto no tiene nada que ver con los tercios ni con Samaniego. Pero es un historiador de referencia para el ejército. El verdadero tercio de Álvaro de Sande lo tienen ahí. En cualquier muestra que se le pase al tercio de Sicilia aparece su jefe, Álvaro de Sande. El tercio de Saboya se había creado, aparece por primera vez con este nombre en 1591. Y como bien ha descubierto el coronel Reyes en su TFM, procede de unas compañías que habían llegado ya a Saboya 2 años antes. O sea, su antigüedad real, 1589. Pero ese fue el primero, el tercio de Saboya 1, que ya hemos visto que se fue con Farnesio a Flandes y de allí nunca volvió. Por lo tanto, en 1600 se creó el Saboya 2, completamente diferente. Y de ese Saboya 2 y del tercio de Lombardía se segregaron compañías para crear un Saboya 3 en 1633. Y ese fue el tercio cuya antigüedad confundió Clonar. Por eso Clonar le había dado a Saboya en 1633. Y ese tercio nunca volvió a Saboya. Murió en Flandes cuando su maestre de campo, Martín Didier, que falleció, el tercio fue reformado. Las compañías se quedaron allí y nunca volvieron a Saboya. Por lo tanto, hablamos de 3 tercios de Saboya diferentes con el mismo nombre. Conceder a 3 tercios diferentes que tienen el mismo sobrenombre, perdón, el mismo alias, confundirlas como si fueran un único tercio, es tan absurdo como pensar que el ejército español, la Legión, solo tuvo un tercio en el Sáhara. ¿Cuántos tuvo? 2. El tercio Juan de Austria, que cuando se cerró el Sáhara fue a Fuerteventura y luego vino a Almería, y aquí sigue. Y el tercio Alejandro Farnesio, que cuando se cerró el Sáhara se quedó allí, se disolvió. Y 10 años después se le dio ese nombre a un tercio nuevo creado en Ronda. Y esto es lo mismo que pasaba con los tercios. Unos provienen de aquella época y otros se cerraron y volvieron a crearse. Por eso el tercio de Nápoles tiene 9 avatares. 9. El primero, disuelto por el Marqués del Basto en 1538. El segundo, perdido en Hungría en 1554. El tercero, disuelto por Luis de Requesén en Flandes en 1574. El cuarto, capturado por los austriacos en Nápoles en 1707. El quinto, efímero, naufragó con la Armada Invencible. El séptimo, efímero, fue allí con el Gonzalo Fernández de Córdoba, a Flandes y Alemania, y allí desapareció. Solo vinieron a España 3 tercios, que llevaron el alias de Nápoles. El Nápoles 6, que dio lugar aquí al regimiento Soria, pero que nunca estuvo en Nápoles, estuvo toda su vida en Flandes. El Nápoles 8, que pasó por Lombardía y aquí vino con el nombre de Corona, siempre estuvo en Lombardía, nunca guarneció Nápoles. Y el tercio napolitano de la Armada, que estaba en Nápoles pero embarcado. Y además estaba compuesto por italianos, o sea que su historiano no lo podemos heredar nosotros, en todo caso lo heredarán los italianos. A pesar de eso, la Infantería de Marina se sacó de la manga este Real Decreto, porque la historia en el ejército se escribe por Real Decreto. Y se inventaron que la Infantería de Marina había nacido en 1537 producto del tercio nuevo de la Mar de Nápoles. El tercio nuevo que, como ya les he dicho, estaba en Milán y era un tercio de tierra, nunca se embarcó. Así que de Infantería de Marina tiene poco. En realidad la Infantería de Marina, el tercio de Armada que hoy está en San Fernando desciende de los batallones de Marina creados por Patiño en 1717. ¿Por qué? Porque todos los tercios que estaban embarcados ese año pasaron al ejército. Felipe V los desembarcó y los mandó al ejército. Y uno de ellos sigue en el ejército, es el Regimiento Córdoba, que está en Cerro Muriano. Y no tiene lancha de desembarco, tiene tanques. Pero en realidad la antigüedad de un cuerpo, de un regimiento, no tiene nada que ver con su arma, con su especialidad. La antigüedad del regimiento Saboya, aunque fuera el más antiguo, no tiene nada que ver con la antigüedad de la infantería. Y eso pasa con la Infantería de Marina. La Infantería de Marina existe desde mucho tiempo antes que este tercio de Armada o estos batallones de Marina. La Infantería de Marina ya existía en las 7 partidas, la tienen ahí. Lo que pasa es que no se llamaba así, se llamaba
sobresalientes eran los peones y los caballeros que estaban embarcados y que, a bordo de esas carabelas, estuvieron, por ejemplo, en la batalla de La Rochelle contra Francia, durante la Guerra Civil Castellana del siglo XIV. Así que la infantería marina es mucho más antigua. ¿Cuánto? No lo sé. Se preocupen los marinos de averiguarlo. Pero desde luego lo que no fueron los infantes de marina españoles son los primeros del mundo. ¿Por qué? Porque antes que los castellanos se embarcaron los otomanos, los venecianos, los cruzados, los vikingos, los romanos, los cartagineses y, por supuesto, los griegos, que fueron quienes inventaron la galera. El primer infante de marina conocido no fue un español, ni fue Brad Pitt, fue Protesilao. Y la historia es como es, no como nos gustaría que sea. Por eso les dejo con esta frase del conde de Clonar, referida precisamente a la pretensión del regimiento Saboya de tener más antigüedad de la que le correspondía. Pretender la inmemoriabilidad es un alarde de vanidad pueril y un insulto a los fueros de la historia. Les recomiendo que sean muy precavidos cuando leen algo sobre los tercios, porque la mayor parte de la historia que se escribe sobre ellos está contaminada. Les recomiendo encarecidamente que lean los libros de los ponentes que han venido a esta jornada, que les doy fe de que saben documentarse perfectamente bien, especialmente mi director de tesis, para el cual pido un aplauso, porque él se lo ha ganado. Es bueno, broma, Era peloteo a ver si me subía la nota. Ya les dije que iba a ser muy interesante lo que Fernando ya ha comunicado por otras múltiples vías, conferencias que ha ido dando por España, que son fruto de esa tesis que algún día, pues espero que adornen las mejores bibliotecas para seguir investigando, porque seguro, y él lo sabe bien, que él no va a tener toda la verdad. Va a tener una parte muy importante y va siguiendo ese impulso al cual me sumo de agradecimiento a José Luis Sánchez Martín, si nos está viendo desde aquí, porque también fue el que me inspiró a mí cuando conseguimos traerlo aquí de capitán en 2004. Aquí está Paco Solís, por ejemplo. Cuando un joven capitán, entonces en el mismo regimiento, dudaba de las cosas imprecisas de Clonar, ¿no? Que no cuadraban. Y ahí pues empezó a investigar, y fruto de esa investigación fue ese trabajo que ha mencionado Fernando. Estamos fuera de hora, pero si hay alguna pregunta de interés, tenemos margen para poder responderla. Bien. ¿Eso es que les he aburrido? ¿Los he dejado planchados? ¿Qué es eso? Bueno, si no se atreven a formularla en público, les recomiendo que lean esto, que es una especie de adelanto de mi tesis doctoral. Es mi libro, lo tienen allí. El capítulo 5 está dedicado exclusivamente a los tercios y todas estas cosas que le he contado hoy están ahí. Fernando, muchísimas gracias. Cerramos una jornada densa, que empezamos con esa revista aquí en Badajoz, en Cantillana, que ya nos dejará indiferente cada vez que pasemos por allí. 30.000 hombres acampados en una zona muy conocida para nosotros, al lado del cerro donde está el fuerte San Cristóbal, 30.000 hombres. Luego continuamos con Nordinglem y vimos cómo la monarquía era capaz de movilizar y desplazar cruzando los Alpes en 2 ocasiones 2 potentes ejércitos, derrotando al que se suponía que era la nueva revolución militar protestante y que ha ensalzado mucho el mundo anglosajón. Desapareció como tal en Nordinglem. Hemos continuado con Antonio viendo cómo funcionaban internamente y cómo se gestionaba en Extremadura las levas y los tercios que se hacía, con toda la complejidad que tenía. Y hemos cerrado con esa búsqueda de los orígenes y de la autenticidad en cuanto a qué fueron los tercios españoles. Mañana tenemos otras 2 magníficas conferencias. Volvemos otra vez al teatro extremeño, como es objetivo de otra jornada. Enrique de Sicilia nos va a hablar de la campaña de Portugal, la de 1640 en adelante, complementando mucho lo que Antonio José Rodríguez Hernández nos ha dicho hoy, pero desde un punto de vista táctico, en la batalla de Meisal, que ha mencionado Antonio. Y cerraremos, igual que empezamos con Antonio Manzano Laoz, que nos habló de simbología, sobre cómo se identificaba y cómo vestían esas unidades de los tercios, y vamos a ver desde otro punto de vista, con María Fidalgo, cómo ha ido la evolución iconográfica de los tercios, pues desde tiempos del conde duque de Olivares hasta la actualidad, cómo se han representado. Con lo cual les animo a que vengan también mañana y a la clausura de estas jornadas. Para terminar, Fernando, un pequeño recuerdo por parte de la Asociación Tercio Viejo de Saboya,
que no te tiene ninguna enquina, a pesar de que la antigüedad sea distinta, para que en reconocimiento a tu trabajo. Muchas gracias.